Presentado por Desde Group Venezuela, herrajes genuinos, muebles extraordinarios. EOS Iluminación. Adaptamos nuestros servicios a tus necesidades. Greenland Venezuela, si lo imaginas, es posible. Bienvenidos a Tu Escala, un segmento en el que juntos hemos ido transitando este fascinante mundo alrededor de la arquitectura, el interiorismo y la decoración. Aquí, por supuesto, a lo largo de cada una de las emisiones estamos buscando orientarlos para que logren imprimirle esa personalidad que tanto desean a cada uno de sus espacios. Y hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Se trata del mobiliario a medida. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en la compra del sofá, en la compra del comedor, de la cama, pero siempre se nos olvida que hay un mobiliario que tú no compras a la vuelta de la esquina, sino que lo tienes que mandar a hacer. Y el diseño de ese mueble va mucho más allá de la tendencia y del color que lo escojas. Por eso hoy estamos de nuevo con Freddy Da Rocha para hablar acerca de la importancia que tiene el saber desarrollar cada uno de esos muebles a partir de su función y de cómo están construidos. Bienvenido, Freddy. Gracias, Fer, por la oportunidad. Mira, yo creo que si hay alguien que sabe la importancia de lo que yo le estoy diciendo a cada una de las personas que nos está viendo, eres tú, porque siendo DB Group, tu empresa, evidentemente tú estás muy preparado a la hora de saber seleccionar ese herraje, esa pieza que quizás la gente no sabe que existe, pero que le puede facilitar el funcionamiento de un mueble. Sí, allí en particular nosotros hemos, durante todo este tiempo y que hemos estado desarrollando propuestas para conocer cada vez más sobre la materia del herraje, ¿no? Donde nos va a permitir a nosotros no solo hacer una optimización en el uso del mueble en espacios reducidos, que por lo general el herraje lo que vino fue a facilitarnos un poco más el desarrollo en el diseño de ese mueble que podemos usar en esos espacios, sino también cómo el mueble cumple diferentes funciones aparte de darte confort, comodidad, organización. Entonces, partiendo de eso, nosotros hemos marcado mucho pauta con lo que tiene que ver en el uso de los herrajes. Sobre todo porque hay algo que llama muchísimo la atención. Cuando la gente habla de herraje, la gente solamente se imagina las bisagras y las correderas de una gaveta. Y realmente el mundo del herraje es mucho más amplio y muchísimo más interesante que limitarlo a dos herrajes que solamente te sirven para abrir y cerrar una puerta o una gaveta, valga la redundancia. Entonces el protagonismo, cuando la gente manda a hacer un mueble, se lo lleva el color o el acabado del tablero con el cual está hecho. O sea, yo quiero la cocina roja, yo quiero el escritorio gris, yo quiero la puerta del closet en acabado madera. Pero si eso no tiene el herraje correcto, el mueble no funciona a lo largo del tiempo. Y cuando tú haces un mueble a medida, se trata de durabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, allí en esa correcta selección del herraje te va a permitir a ti determinar cuántas funciones puede cumplir un mismo mueble. Entonces, partiendo de ese principio, como tú bien dices, allí ¿qué rol juega esa diversidad de herrajes que hoy hemos nosotros incorporado al mercado nacional? Ciertamente el primer herraje que se creó fue el de la bisagra, es el que más tiempo tiene haciéndose uso en la fabricación de mobiliario, pero más allá de la gaveta, sistemas de elevación, hoy hay un sinfín de elementos que te van a permitir a ti mejorar la capacidad de ese mueble en cuanto a su uso, y posteriormente a eso es importante también destacar lo que va en cuanto a la calidad. O sea, ¿qué es lo que puede diferenciar todos estos herrajes que actualmente existen en el mercado nacional con respecto a un herraje totalmente europeo, fabricado en Italia, Alemania o incluso España, que te va a permitir a ti brindar en el tiempo mayor uso por ciclos, tanto de apertura y cierre? Entonces, cuando empezamos nosotros a trabajar con el gremio profesional para poder empezar a determinar esa durabilidad que va a tener el herraje, esa selección adecuada a la hora de diseñar un mobiliario con algunos aspectos
que lógicamente se adaptan a la sugerencia o las diferentes necesidades que tiene el cliente, es lo que nos ha preocupado a nosotros durante todo este largo tiempo que tenemos hablando de los herrajes, facilitando cada vez más ese conocimiento para hacer la selección correcta en cada uno de los proyectos que ustedes diseñan. No, antes de cerrar, Freddy, a mí me gustaría, a mí siempre me gusta dejarle a cada una de las personas que nos ve, como esos tips, ¿no? Esos consejos a la hora de enfrentarse a cualquier proyecto que decida hacer dentro de su casa, desde el punto de vista de la fabricación del mueble a medida, de ese mueble de carpintería conocido básicamente de esa forma. ¿Cuáles son esos 3 consejos que tú pudieses darle a una persona para el día que diga, bueno, voy a enfrentar este proyecto dentro de mi casa, más allá de la cocina, porque es la cocina, el baño, la biblioteca, el escritorio, incluso un ceibó, o sea, cualquier mueble? ¿Y cuáles son esos 3 consejos que tú le das para que la persona los tome en cuenta a la hora de reunirse con su arquitecto o de reunirse con su carpintero o incluso de venir a un punto de venta de B-Group y saber qué es lo que va a pedir? Bueno, nuestra experiencia nos ha permitido entender algo muy importante, Fer, que muchas veces, queremos ir directamente con el fabricante, donde hace un papel muy importante en cuestión de temas de acabados, ¿no? Y qué es lo que procura el cliente final. Pero cuando tú logras generar una entrevista entre el profesional, sea un diseñador, sea un arquitecto, sea un interiorista, pero que le está mostrando al cliente ya un producto diseñado bajo ese concepto, ¿okay?, que requiere el cliente, eso va a facilitar muchísimo la selección adecuada tanto en acabados de materiales, colores, medidas, las dimensiones aprovechables. No todos los muebles son adecuados para los diferentes espacios, simplemente hay muebles que tienen una propuesta a nivel de diseño que van a facilitar mucho más su funcionalidad dentro del espacio. Y ese primer consejo, donde puedan ellos ver claramente qué es lo que le está ofreciendo el profesional en base a ese primer encuentro. Y en base a lo que ellos necesitan. O sea, siento que la comunicación entre el profesional y el carpintero es primordial en función de lo que uno necesita. Yo quiero esto y cómo lo puedes resolver. Ese es el primer consejo. Totalmente. Luego, un papel importante juega entre este profesional que diseña y el propio fabricante. Porque muchas veces es como un lenguaje mixto, donde definitivamente el carpintero termina diciendo, el papel lo aguanta todo, y lógicamente cuando este profesional que diseña conoce bien todo lo que aporta a nivel de medidas, los herrajes, seguramente ya empieza a diseñar algo que se ajusta totalmente a la propuesta de fabricación. Facilitando esa comunicación, ese lenguaje, va a permitir que el profesional de la área de fabricación haga y logre construir ese mueble que este profesional le está diseñando al cliente. Eso como segundo consejo. Y tercer consejo, yo creo que ahí hay un poco también, veo que el usuario cada vez es más ilustrado. Tenemos acceso ilimitado a muchísima cantidad de información a través de revistas digitales, el Instagram, etc. Entonces, yo creo que generas una propuesta inicial hablando de, mira, estas son las necesidades, pero con esas necesidades también vienen acompañadas de estas cosas de todos estos herrajes que te empiezan a brindar esas soluciones que tú procuras allí y que luego realmente trate de ir a un nivel donde la calidad prima muchas veces el precio, porque no todos los herrajes son de buena calidad. Entonces, ¿qué termina pasando? Tienes un mueble muy conceptualizado, muy bien diseñado, muy bien fabricado, pero ¿qué pasa cuando el herraje no corresponde en cuanto a todos estos niveles de calidades que ya hablamos? Entonces, bueno, en poco tiempo el mueble termina matando la función porque el herraje está descuadrado, ya no trabaja con esa suavidad con la que el usuario la empezó a usar en sus inicios. Entonces, yo creo que allí hay que resaltar de manera muy importante. Yo sí creo que en este caso lo podemos resumir ese tercer consejo. Señores, lo barato sale caro. Sí. O sea, no se trata de que los productos de los que estamos hablando sean necesariamente los más costosos del mercado, pero sí se trata de no sacrificar la calidad de la función, porque de nada te sirve un mueble bello
y que luego no te funcione, porque entonces el barato lo vas a tener que pagar nuevamente para poder adaptarlo cuando se puede adaptar a la pieza correcta, ¿no? Hay formas de ajustar presupuesto, Fer. Yo creo que hoy día tú como diseñador Lo sé. que haces, baja el mueble, y creo que la mejor manera no es bajando la calidad de los productos, sino es generando una propuesta mucho más sencilla, que tal vez no tienes todos los aplicativos que estabas viendo en esa revista digital, en el Instagram, etcétera, pero que vas a tener un mueble que está bien diseñado, que tal vez con un par de bisagras o algún elemento que haga la diferencia en cuanto a su funcionalidad, vas a tener un mueble económico, o sea, accesible realmente. Pero cuando ya estamos hablando de que, bueno, que quieres tener todo metido en ese mueble, que te brinde todas esas funciones que realmente tú vienes viendo en estas revistas, en el Instagram, etcétera, entonces tú dices, bueno, pero no importa, búscate cualquier cosa que sea al precio que sea y que lo podamos tener allí. Entonces yo creo que eso va de la mano en cuanto al cliente pueda entender que hay una realidad. O sea, mientras más cosas, o más, como yo muchas veces digo, mientras más juguetes quieras tener tú dentro de ese mueble, pues lógicamente hace que ese mueble se encarezca. Yo creo que eso es lo más importante, estar claro en qué es lo que necesitas, cómo conceptualizarlo y saber cómo lograrlo y optimizando tus recursos. Correcto. Freddy, como siempre, un placer tenerte en A Tu Escala, feliz de que podamos aclararle a nuestro público todas estas dudas y que siempre que ustedes escriban, nosotros podamos seguir colaborando y orientándolos en cada una de sus dudas. Así que si ya ustedes saben que les gusta el fascinante mundo de la arquitectura, el interiorismo y la decoración, solamente tienen que mantenerse en contacto con nosotros. Aquí puede escribir o hacerlo a través de mis redes sociales, @fernandodelfino.arq, y si tienen muchas más dudas acerca de cómo hacer su sueño realidad en un mueble, @DB Venezuela. Descubre todo lo que DB Group puede acompañarte a lograr. En su cuenta de Instagram, @DB Group Venezuela. DB Group, soluciones que mueven tu vida.